Hola, ¿cómo estás? Qué bueno es volver a saludarte. Una disculpa, estuve en COVID, ya sabes, aquí cómo se ha multiplicado esta enfermedad y bueno, espero que tú estés bien en este momento y bueno, tu familia y todo lo que te acompaña. Me da mucho gusto que estés sintonizando esta enseñanza, esta práctica, eh, pues estudio que en realidad pues para mí me llena mucho el espíritu. Y bueno, para continuar, te recuerdo que estamos en una serie que se llama La vida en Cristo. Este es el cuarto estudio y te doy las gracias por continuar, por desear estar aquí. Quisiera que el Señor nos diera su bendición. Este estudio lo voy a hacer en dos partes porque es muy largo, entonces quizás corte yo en un momento y después le doy continuidad. Lo voy a grabar quizás hoy mismo para que tengas las dos partes, parte uno y parte 2, y este será el 4 y 5. Entonces te agradezco mucho tu tiempo y vamos a orar. Si me permites, vamos a cerrar los ojos. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias por permitirnos compartir este estudio, Señor, porque sabemos que tú eres nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Salvador, nuestra guía, Señor, y te suplicamos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo que todo lo que hagamos sea en tu nombre y para ti, Señor. Permítenos agradarte a ti primeramente y conocer más de tu palabra, Señor. Permítenos profundizar y desear con todo nuestro corazón estar en tus caminos, Padre. Guíanos y danos luz y entendimiento para que hagamos tu voluntad, Padre. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, te recuerdo que ese es un estudio para mujeres, está diseñado para mujeres y que también tiene la intención de poderlo compartir con el grupo de mujeres, ¿no? Entonces, te decía yo que vamos a entrar, que vamos a entrar al tema de aprendiendo a vivir en el espíritu y vamos a ver ahora Gálatas. Esta es la primera parte de Gálatas, pero para que nosotros podamos comprender qué se hace o cuál es la dinámica de este estudio, necesito recordarte que estamos utilizando varias versiones. Necesito recordarte que estos estudios no son solamente estudios, sino la intención es hacerlo tipo taller. ¿Qué quiere decir esto? Que tú vas haciendo algunos ejercicios, ya sea individual, ya sea por parejas o por equipos de mujeres. La idea es que tú puedas ir creciendo, que vayas viendo en ti, en tu persona, en tu experiencia personal, el cómo trabaja el Espíritu en nosotros. Habíamos dicho allá ya de Efesios, habíamos platicado ya de las decisiones, de la forma, la manera en cómo nosotros vivíamos y que ahora al encuentro del Señor queremos tener una transformación. Pero esto no es posible si no aprendemos a vivir en el Espíritu. Bueno, va a ser basada en Gálatas 5 del 16 al 26. Y bueno, como te decía, tenemos varias versiones que compartimos en este estudio, que es la Reina Valera, la Biblia de las Américas, Dios habla hoy, la Nueva Biblia de las Américas, la Nueva Traducción Viviente, la Nueva Versión Internacional, la Palabra de Dios para Todos y la Traducción del Lenguaje Actual. Y todas ellas nos ayudan a acercarnos un poco más al significado y para nuestro entendimiento occidental, porque les recuerdo que este pensamiento es de los judíos y es toda una cultura, es toda una historia, es una comprensión más profunda, no es igual su cultura, su pensamiento, su lenguaje, sus tradiciones, sus costumbres que nuestras costumbres. Entonces, revisaremos la palabra de Dios y bueno, espero en él que nos pueda decir mucho más el leer versiones. Pero antes de empezar directamente con el estudio, tenemos que contextualizar. ¿Qué es lo que estaba pasando y quién la escribe? Bueno, Gálatas fue escrita a las iglesias, no fue una iglesia, solamente fue a las iglesias de Galacia, en donde Pablo, cuando inicia su trabajo en Galacia, o cuando empieza a formar estas iglesias, lo puedes ver en Hechos 13, capítulo 13 y 14, el cristianismo, acuérdense que hubo varios movimientos de judeo-cristianos. En este caso inició como un movimiento judío mesiánico en Jerusalén, pero después se expande más allá de Israel. Acuérdense que la palabra de Dios, la que predicó Jesucristo, se expandió a través de sus apóstoles y los apóstoles hicieron la labor de ir y expandir por todo el mundo el evangelio.
Había un debate en esos tiempos sobre las costumbres y tradiciones de ciertos judíos que guardaban el día de reposo, el kosher y la circuncisión como algo dentro de algunas costumbres judaicas que estaba causando muchos problemas en las iglesias porque algunos lo seguían. Entonces no les recuerdo que Pablo era Jesucristo lo transforma, ¿no? Pues muy doctor y estudiado y perseguía a los cristianos y él estaba en esta misión del evangelio hacia todos los que no eran judíos, ¿no? Entonces, el impacto que tuvo estas iglesias fue porque estos judíos que hicieron este movimiento mesiánico, pues traen estas costumbres y tradiciones y estaban queriendo obligar a los demás cristianos de estas iglesias a que hicieran sacrificios y para que hicieran este tipo de costumbres. Entonces ahí hubo un debate muy interesante, si lo quieres profundizar puedes verlo en Efesios 2:4, en donde también habla del evangelio de Cristo crucificado para todos, no era nada más para los israelitas o los judíos, sino también habla de cómo Jesucristo vino a la tierra, cumplió la ley y le abrió la oportunidad no tan solo a los que son judíos, sino también a todos los no judíos. Y habla del 2 y el 4. Y el 3 y 4 crea una nueva familia multiétnica, no por ley. Entonces, Jesucristo viene a enseñarnos esta multietnia, viene a abrir esta posibilidad de todos los que no somos cristianos o no somos regidos por esas costumbres, leyes, pues tengamos la oportunidad. Y esto en el 5 y 6 a través de la presencia transformadora del Espíritu Santo. Si bien es cierto, nosotros por tradiciones y costumbres, por cultura, por historia, por todo, no tenemos esta idea clara de lo que es la palabra de Dios y lo que puede ser esta palabra de Dios, porque no está dentro de nuestra historia personal, pero sí tenemos esta oportunidad a través de la palabra de Dios de aprender y de pedir la guía espiritual, que en este caso es el Espíritu Santo quien nos guía. Y bueno, como les decía, vamos a estudiar Gálatas 5 del 16 al 24. Y en el 5:16 empieza entonces con esta idea de andar pues en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, imagínense esa lucha espiritual que tenía y lo que pasa o lo que pasaba en esa entonces también pasará o pasa en nuestros días, que de repente el convertirte en cristiano para muchos es los aleluyas, la gente o espera un comportamiento espiritual. Cuando no entendemos esto, pues es muy fácil juzgar, pero los que entendemos que es un proceso, que es un acercamiento que nos cuesta un esfuerzo personal constante, no es nada más de que me bautizo, me convierto en cristiano y ya, ¿no? Vivir por el Espíritu no es fácil, no es de hoy a mañana, ¿no? Es un proceso que se necesita dedicación y sobre todo estar conscientes, ser consciente de esta transformación, porque es una transformación que lo hace el Espíritu, no lo hacemos nosotros. Entonces, en diferentes versiones vemos pues varias palabras clave. Por ejemplo, las ideas principales es primero, dice, digo pues, por eso les digo, por eso les doy este consejo, por lo tanto, o sea, muy bien, ya entendimos que no tenemos lucha contra carne, sino contra huestes espirituales. Tenemos una lucha en la cual estamos nosotros, pues, conscientes o estamos entrando a un mundo espiritual, les decía obviamente a los que estaban en ese entonces, a las iglesias y que les estaba advirtiendo de todos los que le había enseñado. Entonces aconseja, les dice, que andemos en el Espíritu. Dice, andad en el Espíritu, vivan según el Espíritu, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida o obedezcan al Espíritu Santo. Porque el problema está que a veces con nuestras propias fuerzas, que era lo que le pasaba a los judíos por la ley, querían obedecer la ley, pero querían hacerlo por sus propias fuerzas y pues muchas veces tú y yo sabemos que pues esa disciplina pues no lo cumplimos, ¿no? Es más, a veces confiamos en esa fuerza personal, pero en realidad lo que hace que tú y yo hagamos la voluntad de Dios es Dios mismo a través de su Espíritu.
Dice que no satisfagamos los malos deseos y no cumplirán los deseos de la carne, no complazcan los deseos perversos de su naturaleza carnal, así no desearán hacer lo malo. Entonces, aquí hay dos cosas muy interesantes. O sea, la única forma en que tú y yo podemos estar acercados a Dios o a su voluntad o hacer lo que hizo Jesucristo, si tú y yo prestamos atención a la vida de Jesucristo, Él estaba constantemente tomado del Padre, a través de la oración, a través del acercamiento, de la comunión con el Padre, todo el tiempo. Entonces, si tú y yo estamos todo el tiempo, que somos capaces de razonar, de reflexionar, de estar vivos, de vivir, de respirar, pues seguramente estaremos poco a poco tratando de acercarnos más a esta parte espiritual que Dios nos permite y que la tenemos dentro de nosotros. Pero acuérdense que tú y yo somos criatura de Dios, a imagen de Dios nos hizo. Porque dice Gálatas 5:17, porque los deseos de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces, en nosotros está la toma de decisión de hacia dónde queremos ir, ¿no? Es bien claro, Pablo, que dice, son dos caminos diferentes. Aquí no hay más de que un poquito, ¿no? Me voy a desviar un poquito, no es desviarte un poquito, es estás en un lado o estás en otro, ¿no? Porque se opone la carne contra el espíritu y a veces no tenemos conciencia de en qué lado estamos, porque estamos permitiendo de alguna manera que algunas de las cosas que se nos hacen cotidianas o aceptables socialmente sean parte de nuestra vida y ya no nos damos cuenta, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado en esto. Aquí tenemos otras formas de interpretación. En la Nueva Traducción Viviente me gusta: la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal. Fíjense qué bonita versión, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el espíritu. Y el espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces, ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Y me encanta, porque en realidad podemos ser personas bien intencionadas. No es que seamos personas malas, sino que finalmente nos desorienta. Muchas veces confundimos nuestros pensamientos y nuestros deseos y nuestras decisiones y nuestros razonamientos con los razonamientos y el deseo de Dios. Entonces, ser humildes ante esto, por eso tenemos que ser como niños en este sentido, y dejarnos guiar por el Espíritu es un ejercicio que necesitamos practicar diariamente. No podemos descuidar fe tan grande, no podemos descuidar esta oportunidad. Vamos a ver las ideas principales. Entonces dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, los malos deseos están contra el espíritu, la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal. Es precisamente lo contrario de lo que desea el espíritu. Nuestra naturaleza carnal desea lo que está en contra del espíritu. La primera idea principal es que nos quede claro que están en contra, uno en contra del otro. Segunda idea principal, que el espíritu está que se oponen y que estas dos fuerzas, eso es muy importante. Es una lucha constante en cada momento. No creas que porque ya superaste algún vicio, alguna lucha que hayas tenido espiritual con tu esposo, con tu hijo, con tu vecino, con tus compañeros de trabajo, ya la hiciste, sino es una lucha constante. Estamos en lucha. Aquel que crea que la vida del cristiano es como flores y miel sobre hojuelas, pues está equivocado. Al contrario, si no tienes luchas, preocúpate, porque entonces estás muy cómodo con lo que estás haciendo y con lo que estás viviendo. No digo que sea malo, simplemente te digo que siempre hay que estar alerta, siempre hay que estar pendientes de nuestra vida espiritual, porque es lo más preciado que tenemos tú y yo. Dice, y bueno, hay una advertencia de Pablo, dice, para que no hagáis lo que quisierais, de manera que no podéis hacer lo que desearais, entonces ustedes no son libres de llevar a cabo las buenas intenciones, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren, por lo tanto, ustedes no pueden hacer lo que se les antoje. Y eso me encanta, porque no sé si visualices, pero aquí está diciéndote, no te está prohibiendo, sino te está diciendo que cuando tú y yo hacemos lo que queremos, no estamos obedeciendo necesariamente al Espíritu, ¿vale? Es como los niños, a veces los dejamos hacer lo que ellos quieran y bueno, el resultado siempre de cuando dejamos que nuestros hijos hagan lo que quieran es una confusión, porque creen que lo que están haciendo está bien.
El hacer las cosas que hace el mundo no quiere decir que esté bien, o que acepta el mundo, eso no quiere decir que estamos bien, sino que tenemos que acercarnos a lo que quiere el Espíritu para nuestras vidas y para la vida de nuestra familia. Entonces es muy importante, mis hermanas queridas, porque a veces confundimos y nuestros hijos en esta juventud o incluso las generaciones anteriores a las nuestras, pues cada vez están como más confundidos o confundidas, de tal suerte que se llegan a convencer que ellos son los que están bien y nosotros somos los que estamos mal. Entonces existe una fuerza, una lucha espiritual tremenda en nuestros días, ¿no? Y no lo digo de dientes para afuera, como dicen por ahí, sino lo digo porque lo vivo y lo vivo en la propia familia, y yo creo que muchas de nosotras lo vivimos en nuestra propia familia. No desmayes, mi hermana, estamos acompañadas por el Espíritu de Dios que nos ayuda a estar en esta constante, en este crecimiento. Otra de las ideas principales de Gálatas, en el Gálatas 18 dice, pero, y el pero es un condicionante, me encanta porque en todas dices pero, si somos guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y aquí es bien delicada esta parte, ¿sí? Porque a veces pensamos que, bueno, como ya estoy por el Espíritu, puedo hacer lo que quiera. No, no se trata de eso. Que no estamos sometidos o obligados a obedecer la ley porque finalmente la estamos haciendo. Es como cuando tú te pasas un rojo, ¿no? Estás manejando y ¡pum! Te pasas un rojo, ahí estás desobedeciendo la ley. Pero cuando tú estás sometido y obedeciendo a Dios, al Espíritu, sabes que pasarte el alto no está bien, no lo haces. Y es por eso que no estás obligado a obedecer la ley, porque ya la estás obedeciendo, porque ya la ley es parte de tu vida. A eso se refiere. Y a eso se refiere cuando Jesucristo, cuando vino con nosotros, Él cumplió la ley, en todo cumplió la ley. Por eso él no estaba obligado, era libre de la ley, porque ya lo estaba obedeciendo. No confundir, porque luego, pues como estoy en el espíritu, pues me equivoqué, pero pues es que estoy en el espíritu y pues estoy débil en mi carne. Entonces anteponemos la carne como algo débil, como algo, sí es cierto, la carne es débil, la carne es nuestra humanidad, si Dios nos dejara, por eso nos da libertad, ¿no? Porque nos da conciencia, nos da razonamiento para poder tomar decisiones, pero también el Señor nos dice y nos ayuda y nos advierte aguas, porque si tú tomas esta decisión es como cuando educas a un hijo. Si tú tocas ahí te vas a quemar. Si el niño tiene la libertad de tocar o no tocar, es su decisión tocar o no tocar. Si toca y se quema, se enoja conmigo porque dice, pues tú tienes la culpa. Me dice, no, a ver, yo te dije que si te ibas a quemar, te quemaste, bueno, yo no te puedo librar de la quemadura, te puedo decir, ven, ándale, vamos a aprender juntos, y es lo mismo que hace Dios con nosotros. O sea, cuando desobedecemos tú y yo, espero en Dios que tengas esta conciencia de sentirte mal, porque eso quiere decir que el Espíritu de Dios te está redarguyendo, te está diciendo, mi amor, te vas a lastimar, te vas a perder, te vas a echar a perder tu vida. Y eso es bien importante, es nuestro termómetro, hermanitas. Si tú tienes hijos, no desesperes, ten fe. Si se alejaron del Señor, ora con todo tu corazón y con toda tu alma. Si tienes hermanas o hermanos dentro de la iglesia, que te ayuden a orar. Hermanas, perdón, te quiero ser honesta y sincera, todos tenemos problemas y todos tenemos dentro de nuestro hogar una situación difícil. Entonces no pares de aprender, no pares de solicitarle a nuestro guía espiritual, que es nuestro Dios, que nos dé al espíritu y que podamos vivir bajo su sombra, bajo su espíritu, que el espíritu de Dios nos guíe, que nos guarde. Las ideas principales de estos versículos son dos. Dice que si somos guiados por el Espíritu, si permitimos, si dejamos ser guiados por el Espíritu, si obedecemos al Espíritu de Dios. ¿Y eso cómo voy a saber que obedezco al Espíritu de Dios? Pues precisamente andando en el Espíritu, es decir, orando, ¿cómo te diré? Dándole todo mi corazón, todo mi anhelo, toda mi alma, todo mi ser al Espíritu. Dice que ya no estamos obligados a obedecer la ley, quedamos libres de la ley, no estamos bajo la ley, ya no estamos obligados a cumplir, ni estamos sometidos a la ley de Moisés, y no estamos bajo la ley. Pero es por eso, hermanos, ¿sí? No es que ya la ley, adiós, se acabó, no. La ley existe, la ley además eso fue mandato de Dios. Dios fue el que le dijo a Moisés que escribiera la ley. Por lo mismo, porque los hombres no obedecemos.
y porque los hombres no razonamos y porque los hombres a veces necesitamos esa ley. Si no hubiera leyes, por ejemplo, escritas de los semáforos, te aseguro que cada quien haría lo que quisiera. A ver, quita el semáforo de las esquinas y ve cómo hay accidentes. Te lo digo porque lo vivo, ¿no? Entonces es bien importante este punto, mis hermanas queridas. No perdamos el piso, si bien es cierto, no estamos bajo la ley en este sentido, porque estamos más en el espíritu, tenemos que aprender a vivir en el espíritu. Eso sí es una tarea importante, que ese es el propósito de este estudio. Y entonces dice en el 5:19, y manifiestas son las obras de la carne que son. Y aquí empieza una lista de las obras de la carne. Y las obras de la carne es el resultado de la decisión que tú y yo tomamos cada día. Dice fornicación, adulterio, inmundicia, lascivia. En otros dice inmoralidad, impureza, sensualidad, inmoralidad sexual, cosas viciosas, impuras, impurezas sensuales, descontrol, no tiene relaciones, por ejemplo, dice aquí en la TLA, dice, todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen sus malos deseos, no son fieles en el matrimonio, tienen relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios y malos pensamientos. Fíjense, si nada más nos quedáramos con esta versión, porque a mí me encanta porque el argumento que luego tenemos o tienen algunas personas que no quieren obedecer la voluntad de Dios, esto no está escrito en la Biblia. O sea, yo no soy, no sé, no tengo desviaciones sexuales, pero a lo mejor es infiel en mi matrimonio, ¿no? O relaciones sexuales prohibidas, que no son sanas, que no están dentro de la voluntad de Dios, y hablo así porque en Génesis lo establece, que el hombre y mujer, Eva y Adán, ¿sí? Y luego dice muchos vicios, ¿no? Que porque, bueno, es que fumar mota o que drogarme, no dice ahí, pues eso es un vicio. Cualquier cosa que tenga, que te desvíe esa es la cuestión, ¿no? Cualquier práctica que tú y yo tenemos que sea más importante que seguir la voluntad de Dios, estamos desviándonos, porque nos da, nos desvía a los malos pensamientos. Tener mucho cuidado con eso, sobre todo si tenemos hijos adolescentes, porque a veces los adolescentes no les gusta esta parte, ¿verdad? Obviamente. Entonces, pues, y muchos de nuestros jóvenes, justo aquí es donde se van de la iglesia, ¿no? Entonces está dividido en dos partes, dice, y manifiestas son las obras de la carne. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Es fácil ver lo que hacen quienes siguen los malos deseos. Cuando ustedes siguen a los malos deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos. Y me encanta porque, y digo que me encanta porque fíjense que muchas veces tú y yo, aunque nos portemos bien casi todo el tiempo de nuestra vida, siempre que tú y yo hacemos algo mal, es evidente, la gente va a ver eso, no va a ver si yo soy buena, si misericordiosa, si yo tengo algo bueno en mí, sino va a ver eso malo que hago. Esas cosas que no me connotan como cristiana, que no me hacen ver bien delante de Dios, sino las que me hacen ver mal, ¿no? Por nuestra misma incapacidad de amar, ¿no? Y luego habla de adulterio y fornicación, la segunda parte, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, inmoralidad, impureza, sensualidad, hacen cosas impuras, inmoralidades sexuales, viciosas, pasiones sensuales, libertinaje, descontrol. No son fieles en el matrimonio, tienen relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios y malos pensamientos. La idea general es relacionada con el sexo, pero también con lo que le rodea, ¿no? Y a veces, sobre todo cuando no tenemos una sana educación sexual o cuando desafortunadamente no reforzamos esa información que los hijos reciben en las escuelas, porque lamentablemente pues ahorita hay pues muchas cosas como la diversidad sexual y ese tipo de pensamientos que bueno, para mucha gente son muy comunes, muy normales, pero perdónenme, son opiniones personales. Lo que dice la Biblia es lo que realmente nos debería ser nuestro faro, nuestro foco. Sí, claro, por supuesto, si tú y yo creemos en Dios, esta va a ser la forma en cómo nosotros podemos guiarnos y que tendremos mejores resultados que la forma o la manera en que el mundo ve las cosas. Entonces, tener mucho cuidado con eso porque a veces como cristianos, como padres, como maestros, somos muy permisivos. Yo no digo que te pelees, que te enojes, porque bueno, cada quien es libre,
de tomar sus propias decisiones, pero siempre pues tener, si tienes la oportunidad, de decir, bueno, tú y yo sabemos que hay dos caminos. Y aquí es muy claro, Pablo le dice, a ver, aquí no hay más, hay dos formas, hay dos pensamientos, hay dos maneras, las cuales o te dejas guiar por el espíritu o te dejas guiar por la carne. Y entonces eso es muy, muy peligroso. Entonces tenemos también este otro pensamiento de Gálatas 5:20 que dice, y continúa Pablo diciendo, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, todos estos adjetivos calificativos, cualquiera de estos que nosotros hagamos o tengamos en nuestro ser, en nuestra forma de ser, nuestra personalidad, yo creo que habría que prestarle mucha atención. Y miren, mis hermanas queridas, aunque usted y yo estemos en contra de todos estos elementos que dices, bueno, yo no tengo, a lo mejor, no soy de hechicerías, pero ¿qué tal? Me encanta, celar a mi marido, o enojarme o tener rivalidades con el vecino, o discusiones, o peleas, o genero divisiones en la iglesia. Me encanta. Las mujeres somos las que construimos o destruimos una iglesia. ¿Por qué? Porque tenemos mucho de estas partes de nos gustan la comunicación, nada más que habría que ver o habría que practicar una comunicación sana con las personas que nos rodean, con las personas que están enfrente de la iglesia. Hermanas, de verdad, con todo el respeto y con todo el amor se los digo, poco de mujer a mujer, necesitaríamos ir viendo cuál sería diríamos, nuestro talón de Aquiles para poderlo trabajar. Y miren, hermanas, en realidad, si nosotras no somos capaces de vernos a nosotras mismas y ver qué es lo que nosotros estamos padeciendo, no va a haber sanidad. Acuérdense que el Espíritu de Dios trabaja, pero, como decía David, vese en mi camino de perversidad y guíame por el camino eterno, porque hay cosas que incluso nosotras mismas ni siquiera las aceptamos o no las vemos. Entonces aquí hay un ejercicio muy interesante de meditar, de pensar, de escudriñar, desde meterte en lo más profundo de tu ser, de pedir, suplicarle a Dios para que podamos ver con el verdadero corazón espiritual, para ver qué es esa parte que le hace falta luz, porque con cualquiera de estas cosas que tú y yo tengamos, si somos egoístas, si nos enojamos con facilidad, si hacemos rivalidades o somos celosas o discutimos por cualquier razón, hermanas, necesitamos esta atención a esta parte de nuestra forma de ser. Me van a decir algunas, pues sí, yo tengo algunas de estas, pues bueno, qué bueno que te des cuenta que las tienes, ahora hay que trabajarlas. Y ojo, no es que tú puedas lograr quitarlas, pero sí puede el Espíritu. El Espíritu de Dios es maravilloso, hermanas. Cuando ustedes y yo aprendamos a incluirlo en nuestra oración, en nuestra vida, en nuestro día a día, en nuestro ser, nos ayudará y nos transformará porque hay algo que sucede en nuestra mente que absorbe la palabra de Dios. Cuando estamos atentas al espíritu, el espíritu, ay, parece una vocecita chiquitita que nos dice, hey, 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 no te enojes, calma. Porque somos bien hábiles para ver la paja del ojo ajeno, pero yo te invito a que veamos nuestra viga, porque nuestra viga tiene que ser trabajada. Y si tú y yo no la trabajamos, nadie más la va a trabajar. Vamos a ver las ideas principales de esta parte. Y bueno, dice, entonces, las ideas principales, bueno, son todos estos calificativos, idolatría, hechicerías, bueno, desde que participamos en que las barajas y que las adivinaciones y que de los caracolitos y que de los zodiacos y esas cosas que nos llevan a querer saber el futuro y el pasado, el presente, estamos distraídas, ¿no? Yo siento que como que hipnotizadas, ¿no? En ciertas cosas, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, enojos, rivalidades, sectarismo, adoran ídolos, practican brujería, mantienen odios. Ah, me encanta, porque a veces decimos que perdonamos, pero no. Resulta que de repente hay
un sentimiento ahí en contra de alguien que no ha sanado. Es importantísimo sanar discordias, que se enojen fácilmente. Mira, hermana, confieso, yo soy de las que se enojan fácilmente y cada vez que me pasa y yo pienso que ya lo superé y otra vez tengo que volver a rendirme al Señor y decirle, Señor, me estoy enojando, ayúdame. Ayúdame a entender qué es lo que yo necesito, porque detrás del enojo hay una necesidad, una carencia de algo, ¿no? Un sentimiento que te causó quizás en la primaria, secundaria, con tus familiares, con las personas significativas. Divisiones y partidismos, eso de crecer protagonista también, a veces por la envidia, por la falta de entendimiento, de raciocinio, pues no causamos divisiones o hacemos partidos, ¿no? Pues yo soy de la hermana Sojo y yo soy de la hermana Lupita y yo soy de la hermana Alicia y yo soy de la hermana... Entonces, pues no, no, y eso sucedía también en los tiempos de Pablo, Pedro, de Jesucristo mismo, ¿no? Arrebatos, furia, ambición, egoísmo, discordias, odian, divisiones, odian, se pelean unos con otros, son celosos y se enojan por todo y discuten. Me encanta. Bueno, y esto sucede, claro, también con hombres, y ahí vemos como partidos políticos, pero esto sucede frecuentemente, mi hermana querida. Yo te quiero invitar, yo sé que son muchos calificativos, yo sé que son muchas cosas, eh, pero si tú y yo no los trabajamos, nunca vamos a avanzar, nunca vamos a saber cómo el Espíritu de Dios puede hacer para que nosotros rompamos, nos deshagamos de estas cosas, nos desamarremos, nos desatemos de estas cosas que nos atan y que andamos cargando y que hacen que nuestro carácter sea diferente y sea muy cargado de amargura, de enojo. Quizás tenemos esas raíces de amargura. Voy a seguir con la lista y hasta aquí le vamos a dejar, porque lo que quiero es hacerlo, como les decía, en dos partes para que no sea tan pesado. Y quisiera que me ayudara. Entonces dice, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Vale? Y fíjense, los que son envidiosos, y bueno, aquí hay una discusión muy interesante de la borrachera famosa, ¿no? Si sabemos que tenemos problemas con el alcohol, hermanitas, tener mucho cuidado. Y yo no digo que esté bien y que esté mal, porque eso solamente tú y Dios lo sabrán, ¿no? Pero aquí es muy claro el Señor cuando habla de las borracheras, fiestas desenfrenadas, o orgías, habla aquí en otras versiones, ¿no? Cosas semejantes a estas, es decir, pues una cosa es que tengas una reunión familiar y otra cosa es que hagas locuras, que porque desafortunadamente cuando tú y yo estamos bajo el efecto de ya llámese alcohol, drogas, pues no hacemos cosas que en realidad tengamos conciencia. Perdemos el problema o el peligro de cuando tú y yo estamos embriagados o embriagadas, o con algún efecto de alguna droga, llámese la que sea, ¿no? Es que perdemos la conciencia y entonces creemos estar bien, pero no, en realidad no estamos bien y hacemos cosas que ofenden a Dios. Entonces, pues eso es una advertencia, permíteme decirte que eso sucede y sí va a suceder, con que no quieras que suceda, no quiere decir que no vaya a suceder o con que la sociedad lo permita, porque hay vicios, me encanta ese argumento, que hay vicios que son permitidos y hay vicios que no, pero que igual te causan daño. Sí, yo lo sé que sí, aunque ese puede ser tu argumento. Pero si aquí no está escrito en la Biblia, pues sí, pero si te hace desviarte del camino, de la luz, entonces ya andamos mal, ¿ok? Y es una advertencia, porque dice, permítame, les advierto, déjenme decirle, y que ya nos ha dicho, o sea, esto ha sido repetitivo, Pablo dice lo mismo varias veces, porque los que tenemos o los que decidimos tener esta clase de vida no vamos a heredar el reino de Dios, porque no puede lo puro con lo impuro. El Señor sabe que tú y yo tenemos debilidades, el Señor sabe que tenemos luchas. Aquí lo importante, mi hermana querida, es que primero aceptes que estás mal o que tienes este problema. Segundo, que trabajes con el Espíritu para que el Espíritu de Dios trabaje en ti. Insístele, yo sé lo que te digo, mi hermana, insístele, Señor, ayúdame, es vergonzoso, yo sé. Y esto, por cierto, no se lo decimos a nadie, yo sé.
Y estos son trapitos sucios que no, lo que menos queremos es que la gente se entere, ya seas tú, ya sea tu hijo, tu esposo, algún familiar, algún amigo, amiga cercano. Yo te invito para que podamos estar en el Señor porque queremos ser parte de su reino. Entonces, déjame darte las ideas principales y como te dije, con esto vamos a cerrar el día de hoy para que podamos tener, si tú quieres ver el otro video después, está bien. Si lo quieres ver continuo, está bien también. Pero es importante que ambos videos pues puedas tener esta congruencia. Y sé que es fuerte porque algunos de nosotros probablemente, porque son como vicios ocultos, son vicios que tenemos que no queremos que nadie se entere, pero finalmente ahí están y tú y yo bueno, yo no lo sé, tú sí lo sabes y el Señor, y eso es lo principal. No te sientas mal si es que estás pasando por una situación de estas. Dale gracias a Dios que te está dando la oportunidad de escuchar su palabra y de saber que tú tienes esperanza en el Espíritu, que el Espíritu de Dios te puede sacar de donde quiera que estés. Si sientes que tu vida ya no vale, que no tiene sentido, que te has equivocado muchas veces, créeme, es el Espíritu de Dios el que te ayuda a salir adelante. No eres tú ni tus fuerzas, es el Espíritu de Dios. Entonces te invito a que hagamos esta oración final, pero antes quiero darte las ideas principales de esta parte. Dice, envidias, homicidios, borracheras, orgías, glotones, fiestas desenfrenadas, fiestas donde se hacen los curas, muchas cosas malas, andan en parrandas y otros pecados parecidos, cosas semejantes a esta. Entonces, porque lo que puede ser una buena fiesta familiar o de amistad se puede convertir en algo indeseable del cual tú, pues, no nada más tienes cruda física, sino cruda espiritual. Y yo entiendo esa parte. Yo lo único que te quiero decir es que el único que puede sacarnos de todos estos vicios o costumbres o tradiciones que no son sanas, muchos de nosotros no somos cristianos de cuna, sino somos cristianos, pero teníamos costumbres muy como les diré, muy destructivas, entonces puedo entender esta parte y yo sé que es una lucha mayor porque no estás acostumbrada. Pues lo mismo le pasaba a los de las iglesias de Éfeso, porque eran no creyentes y los judíos, aunque tenían esas tradiciones y costumbres, pues tenían también este tipo de conflictos, ¿no? Y ya les advertí, dice, contra esto, y ahora les vuelvo a decir lo mismo, acerca de los cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, contra las cuales os advierto. Permítame repetir lo que dije antes. Y aquí Pablo le dice no a los no creyentes, sino a los creyentes. Yo te quiero decir una cosa, la Biblia fue escrita para los que creemos en Cristo, para los que creemos en Dios, no para los que no creyeron en su momento y en su tiempo. Eso es para las personas que deseamos seguir a Dios, que queremos una vida diferente. Dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, que los que así se portan no tendrán parte en el reino de Dios. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios, que todos los que hacen esto no tendrán parte en el reino de Dios, que los que hacen esto no formarán parte del reino de Dios. ¿Qué quiere decir? Los que practican. Si tú lo practicabas o lo practicas, pues la única invitación que yo te puedo hacer aquí, mi hermana querida, es dáselo al Espíritu, dáselo al Señor y dile, Señor, yo no puedo con esto, ayúdame a ser transformada por tu Santo Espíritu. Es el único que puede hacer posible. No hay forma, no hay manera en que tú y yo podamos cambiar. Si hemos participado en cosas que pues no están bien, que no son correctas, que nos hacen sentir humilladas, ofendidas, no sé, avergonzadas, mi hermana querida, o nuestras hijas, o lo que tengas, cada quien sabe, el fondo de la olla. Pero te quiero invitar para que podamos hacer una oración por todas estas personas que puede ser tú, puede ser una persona que ames, pero que el Señor la ayude o nos ayude para poder ver esa luz y ese camino, ¿sale? Entonces aquí vamos a cortar esta parte para que podamos continuar en la siguiente sesión y terminar lo que es Efesios. Te invito a hacer esta oración y te digo que puedes cortar y puedes volver a ver el video. Y la idea es quizás ir comentando con las personas que están contigo o con las personas que compartes este estudio,
escribiendo, ir viendo. A mí me encantaba esta parte de escribir, decir, Señor, le escribes una carta y le dices, Señor, yo tengo este problema, no sé, a lo mejor la glotonería o hago locuras o me llama la atención incluso, ¿no? A lo mejor no lo haces, pero quieres participar, ayúdame con esta lucha, es porque acuérdate que es espiritual y están en contra de la carne contra el espíritu. Entonces, oremos, mis hermanas queridas, y aquí vamos a nuestro buen Dios y Padre Celestial. Gracias por esta oportunidad hermosa y maravillosa de compartir tu palabra, Señor, y sabemos que esta lucha es espiritual, que no es carnal, Señor. Solamente te pedimos humildemente en el nombre de Cristo Jesús y por su sangre preciosa que derramó en la cruz, que tú tomes la vida de cada persona que ve este video, Señor, de cada mujer, de cada hija, de cada madre, de cada tía, de cada abuela, de cada persona que está en estos momentos, Señor, delante de ti, poniendo tus benditas manos. Todas estas desviaciones que hemos tenido en nuestra carne, Señor, porque sabemos que la lucha es espiritual y no sabemos a veces cómo guiarnos, Señor, por favor, que tu Santo Espíritu, Señor, mueva a los corazones de las personas que ven este video, Señor, que muevan esas piedras, esas rocas, Señor, y que puedan ver esa luz maravillosa de tu Espíritu para que puedan salir adelante, Señor, que sepan que no están solas, Señor, que no están solos, Padre, en tus benditas manos. Ponemos la vida de cada persona, Señor, que requiera en este momento y de mí también, Señor. Te pido humildemente que tú, Señor, me ayudes a seguir creciendo y ayuda también a cada persona que ve este video para crecer en tu Santo Espíritu, porque sabemos que Jesucristo, nuestro Señor, vino al mundo y cumplió esta ley, Señor, a través de tu Santo Espíritu, Señor, y que Él lo logró y que nos dijo que iba a ser un camino para nosotros, Señor, y dijo que en la casa de su Padre muchas moradas hay, y que si no hubiera sido así y que iba a preparar morada para nosotros. Ayúdanos, Señor, porque queremos pertenecer a ese reino, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Pues muy bien, muchísimas gracias. Estoy muy contenta por regresar y te veo en la próxima. Gracias.